La Neta Noticias, muy buenas noches. Bienvenidos a este su espacio en donde decir las netas a nosotros no nos cuesta. Y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Y señores, ante una creciente ola de inseguridad, violencia y demás, permítanme decirles que aquí andamos para darles lata. Amigos, si nos ven a través de las benditas redes sociales, acuérdense de compartir nuestra transmisión a través de Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram, en donde nos encuentran como La Neta Noticias. La Neta Noticias MX para usted, para servirle a Dios y al pueblo ante todo y darles las mejores netas. Así que dennos follow, digan, síganos, activen las notificaciones, déjenos sus comentarios, compartan, pero sobre todo no dejen de suscribirse a nuestro canal. Si nos ven por la bendita televisión, la pantallota, pues nos lo hacen a través de Easy, el canal 79, o Total Play, el canal 160 por Acústica Noticias. Volverán a ver televisión, amigos míos, y aquí podrán encontrar esta chulada de mí para ustedes. Y ahora ya que andamos empachados, pues a mí síganme de plano, me encuentran en mis redes sociales como @memeyamelca, ojo, memeyamel, en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Denme follow, síganme, todas las manitas arriba. Les mandamos un beso a todos los que participan en nuestras distintas dinámicas, opinan, comparten, demandan, exigen y también nos las mientan, porque sí, gracias a ustedes, aquí seguimos. Y amigos, vamos a irnos derechito y sin escalas a este resumen, el segundo resumen del año, porque sí, señores, enero ya casi va a la mitad. Entonces, ¿qué nos dice el señor de más abajo? Almas en pena, es viernes y el cuerpo lo sabe y los despachadores de gasolina también. Las redes sociales hicieron evidente cómo algunos despachadores se aprovecharon del desabasto para dar litros de más. Eso si los consumidores se portaban amables, bondadosos y se ponían la del Puebla. Pero también hay algunos que literalmente siguen trabajando a pesar de que no hay gasolina. Despachadores de Toluca dicen que su salario base es de 70 pesos por día, por lo que recibir propinas es algo que les va bastante bien, así que siguen limpiando parabrisas o revisando llantas. Los milagros existen y después de todo el cochinero que salió después de que se fue, Enrique Peña regresó, o al menos en Twitter, donde lamentó la muerte de Alfredo de la Maza González, padre de su primo Alfredo de la Mazo Maza, que también fue gobernador del Estado de México y por supuesto parte fundamental del grupo Atlacomulco. Y ya que estamos hablando de aparecidos y desaparecidos, al que ya no quieren ver ni en pintura es a Trump, que ahora sale a decir que él jamás dijo que México pagaría por el muro fronterizo con un cheque en blanco, ya que lo está pagando con el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Oílo. Pues sí, señores, así de incongruente es nuestro vecino naranjoso de la frontera norte, pero ya aquí más cerquita, en nuestro bonito país, en nuestra bonita tierra mexicana de sangre y raíces aztecas y mixtecas y demás, déjenme decirles que Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, misa de gallo, sermón de madrugada o simple conferencia de prensa a medios de comunicación, informó del plan que tiene para empezar a apoyar a las personas con discapacidad. Sí, señores, Andrés Manuel cuenta con datos certeros que pues sí es una verdadera realidad, en donde hay muchísimos jóvenes que no cuentan con oportunidades y lo peor del caso es que cuentan con una discapacidad, por lo que Andrés Manuel no se quedó con las manos en la espalda y dijo que los principales beneficiarios de este programa van a ser niños indígenas y de poblaciones urbanas pobres. El presidente Andrés Manuel va a lanzar el programa de pensión universal, en donde al menos se va a beneficiar a 1 millón de personas a quienes se les va a brindar la pensión de 1,274 pesos. Va a ser para niñas, niños que tengan pues falta de recursos, que estén discapacitados y van a recibir este apoyo. Este recurso es, ya hablando a nivel escala de cuánto se va a gastar, cuánto se le va a destinar al programa, pues estamos hablando de 8,500 millones de pesos, que ya lo indicó la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, en su intervención matutina por la mañana. Así que vean lo que dice Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia de prensa. Como veremos, el contexto de las personas con discapacidad en México hasta ahora han vivido un esquema de exclusión.
Este gobierno plantea atender a las personas con discapacidad bajo la visión de los derechos humanos. La Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad hace un análisis muy puntual y muy enfático sobre la situación de pobreza y exclusión en la que viven las personas con discapacidad. En México tenemos 7 millones de personas con discapacidad según las últimas encuestas, de las cuales 3 millones son adultos mayores que serán atendidos en el esquema de la pensión para adultos mayores. Los 4 millones restantes son niños, niñas, jóvenes y adultos, pero tenemos un sector de la población el más vulnerable, la población indígena. Niñas y niños, así como adultos de la población indígena, tendrán esta pensión en cobertura al 100%. Ahí lo tienen. La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, dijo que hay 7 millones de personas que cuentan con una discapacidad, de los cuales 3 son adultos mayores y los 4 restantes son niños y niñas jóvenes. Entonces, ¿cómo se le va a apoyar? Se dividieron los programas, va de la mano el de adultos mayores, porque el de adultos mayores va a atender a esos 3 millones de adultos mayores con discapacidad, pero como entran en el grupo de adultos mayores, se les va a atender por ese lado, mientras que los 4 millones de niños y jóvenes van a ser atendidos en el programa de discapacidad, que les va a dar esta pensión de 1,274 pesos al mes. Como también les había dicho, acuérdense que el programa para adultos mayores se duplicó. Antes los adultos estaban recibiendo 1,200 cada 2 meses. Esto quiere decir que al duplicárseles se les va a dar 1,200 cada mes, para que entonces se hace ahí, uno saca sus cuentas y ya viene el beneficio. No se les va a estar dando cada 2, se les va a estar dando cada mes a los adultos mayores este pequeño apoyo. Y señores, lo que también necesitaba apoyo es esta iniciativa para conformar a la Guardia Nacional. Ojo, durante semanas se ha venido platicando, debatiendo, discutiendo, se han estado haciendo sesiones, se han estado haciendo comparecencias públicas para determinar cómo va a funcionar la Guardia Nacional. Se hablaron con expertos, Comisión de Derechos Humanos, se hablaron con gobernadores de distintas entidades del país y se hablaron con los diputados. En todo esto obviamente también estuvo el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y estuvieron las autoridades competentes. Todo para llegar a un solo cauce. ¿Quién va a dirigir a la Guardia Nacional? ¿Los militares o los civiles? Y así es como se los venimos resolviendo. Alfonso Durazo anunció ante la Cámara de Diputados que Andrés Manuel había hecho una petición y quería que en esta petición nueva la Guardia Nacional sea civil. En estas audiencias públicas sobre la creación de la Guardia Nacional que se realizaron, como les decía, en la Cámara de Diputados, se expuso que Andrés Manuel escuchó lo que demandaba el pueblo, escuchó lo que durante toda esta semana se ha estado expresando en los diferentes foros, diferentes autoridades federales y locales, y dijo que ante la necesidad de replantear los términos del diseño original propuestos para la Guardia Nacional, que antes iban a tener un mandato militar o iban a ser militares más que nada, pues es hora de que él haga caso a lo que siempre ha dicho, y es a los mexicanos, a los especialistas, a los expertos y a los foros. Por lo tanto, solicitó que se haga este cambio, se estimen pertinentes, que se ubique más que nada a este ente administrativo en el ámbito civil y que dependa enteramente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dijo que también, sea como sea, aquí sí va a haber intervención militar. Ojo con esto, si bien ya no va a depender de los militares y no va a tener un rango militar, sino va a ser civil, va a tener rango civil. Esto quiere decir que sí van a estar comandados por Durazo, que es el secretario de Seguridad Pública en nuestro país. Van a tener un entrenamiento militar permanente. Ojo, sí va a haber mano militar en la Guardia Nacional y es para su entrenamiento. ¿Estamos de acuerdo? No lo sé, porque aquí viene el posicionamiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Señores, a través de la CNDH se pidió que la CIDH metiera mano para decir qué es lo que convenía
en la Guardia Nacional. Se estaba hablando sobre que el hecho de que la Guardia Nacional fuera comandada por militares y que tuviera mano militar podría estar poniendo en jaque los derechos humanos a la hora de cualquier operativo. Hemos visto casos como Tlatlaya, que es uno de los casos que más hemos reconocido y conmemorado por esta situación. Militares meten la mano y se pasan por el arco del triunfo todo tipo de derechos humanos habidos y por haber, señores. Entonces, pues a través de la CIDH se mete la mano con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la CIDH, para que se abra este debate. Y es que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, planteó que respetar los estándares internacionales que la reciente sentencia de la Corte Interamericana habían señalado en algunos casos, pues era la mayor restricción posible al uso de las Fuerzas Armadas, que prácticamente la resolución y esta sentencia de la Corte Interamericana en el caso Alvarado Espinosa contra México significaba el mayor antecedente para evitar que tuviera mano militar, porque es un caso en donde evidentemente pues se ve como la mano militar no respeta los derechos humanos y pues simplemente detienen sin investigación, sin antecedentes, sin nada, y pues pueden ocurrir las peores tragedias. Pero veamos justamente la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo critiqué el ejercicio del gobierno pasado o de la legislatura pasada, más bien o de ambos, en términos de que nos habían convocado audiencias y el dictamen no tuvo modificación alguna en la ley de seguridad, por eso fue impugnada y nos dieron la razón. Hoy hemos percibido receptividad, hemos visto posiciones de integrantes de diversos partidos políticos, entre ellos el de Morena, del partido cuyo presidente es el actual, donde han señalado expresamente que hoy se escucharon argumentos muy positivos que pueden modificar y que de hecho modificarían su posición. Entonces, esperemos, quiero ser optimista de que habrá receptividad y que se fortalecerá la institucionalidad civil sin retiro de momento de los militares, en donde insistiremos en que haya un planteamiento donde sí se fortalezca más la seguridad en términos de una realidad violenta que vivimos, como lo dije, con el apoyo de las fuerzas militares, con el respeto también a los derechos de los militares, hay que también estar atentos a ello, pero desde una perspectiva de institucionalidad civil, con los contrapesos, entre ellos el de la supervisión interna y externa, que se tomen en cuenta los estándares internacionales, que pues la reciente sentencia del caso Alvarado de la Corte Interamericana señala expresamente la mayor restricción posible en el uso de las Fuerzas Armadas y dice claramente del mando civil. Y entonces yo creo que aquí se aportaron diferentes estudios, datos y posicionamientos que harían, digamos, ser optimista de que esta legislatura tomará. Ahí está, acuérdense que sí, las posiciones de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la Guardia Nacional se han visto modificadas a lo largo del tiempo. Y alguien que recordó esto fue el mismísimo Diego Luna, quien estuvo en un foro en donde estaba Tatiana Cloutier presente y se dio esta pequeña debate entre ambos, donde Luna literalmente citó las frases que Andrés Manuel decía en campaña, en donde Andrés Manuel resaltaba que no se debía detener a los militares en las calles, que los militares debían de regresar a los cuarteles, que llega a campaña, llega con ese mismo speech, se convierte en presidente y entonces tenemos uno muy distinto, en donde los militares van a seguir en las calles. A esto, pues obviamente cuestionó por qué el cambio de opinión, por qué atacar fuego con fuego, mal con mal, ya saben el discurso que tiene Diego Luna. Y entonces le contestó Tatiana Cloutier y le dijo, efectivamente, el mando militar no estaba contemplado en la campaña, se debían de regresar, pues era la propuesta de Andrés Manuel, regresarlos a los cuarteles. Pero Alfonso Durazo, al ver la situación del país como está, tiene que tomar una estrategia distinta, una estrategia de seguridad integral que pueda resolver los problemas a la larga y no nada más estar tapando los hoyos y pues estar dejando descubiertas otras áreas. Entonces, que la Guardia Nacional sí supone
una respuesta a los problemas y a las necesidades de México. El tema aquí era que no podíamos dejarla 100% al mando de los militares, porque también Diego Luna recordó el caso de 2 jóvenes del TEC de Monterrey de Nuevo León que fueron asesinados por militares. Eso es lo que pasa, señores, y es muy importante que lo entendamos. No es que el militar sea malo, no es que no le importe, es que el militar tiene que cumplir con un objetivo, y su objetivo lo es todo y punto. No tiene que investigar, su chamba no es investigar, su chamba no es juzgar, él tampoco tiene la calidad de investigador, de juez, de policía, no la tiene. Él simplemente tiene la capacidad de llegar y defender. Si le dicen, ese es el enemigo y punto. Ese es el problema de que fueran militares. Teniéndolos ahora bajo un mando civil, van a tener un entrenamiento técnico, un entrenamiento militar, pero van a estar obligados a hacer labores de investigación, a hacer labores de prácticamente policía, para entonces determinar que sí y que no. Y obviamente van a tener que actuar conforme no solo a la Constitución, a la ley, sino también a los derechos humanos. Eso es lo que se esperaba y esa es una situación que cambia por completo la jugada con la Guardia Nacional, que podría calmar a muchos, a los que están dentro de Seguridad Sin Guerra, a las comisiones nacionales e internacionales de derechos humanos, que podría calmar también a organizaciones civiles y a distintos personajes de la vida pública, política y social de nuestro país. Hay que ver cómo se resuelve. Señores, lo que nada más parece no tener solución es ni más ni menos que Pemex. Prácticamente esta nueva estrategia de Andrés Manuel López Obrador para acabar con la corrupción en la institución, o sea, desde Pemex, y combatir el huachicol, pues no solo se salió de las manos, sino que destapó las coladeras que había por ahí, medio abiertas. Y una de ellas es con los sindicalizados. Sindicato de Pemex se fue a parar, hizo un plantón simbólico en las oficinas de Pemex, exigiendo nada más y nada menos que la renuncia de su líder sindical, ese que habla por todos los sindicalizados, que dice que es el líder de todos los sindicalizados y que ha vivido de los sindicalizados toda su vida. Prácticamente Romero de Champs ha pasado una vida muy interesante. Pasó de ser de conductor, chofer de pipa, al líder del sindicato de Pemex. Así de bello, así de hermoso, así de precioso. Aquí el asunto es que los sindicalizados, pues parece que no hay tanto amor con su líder como Romero de Champs lo pregona. Pero acá vamos a empezar a desmenuzar las cosas. Para empezar, vean nada más, digo, no son tantos sindicalizados, yo creo que saben a lo que le tiran, pero sí hubo una manifestación y un paro de labores simbólico en la oficina de Pemex, exigiendo ni más ni menos que la cabecita de Romero. Veamos. Una congruencia en su política pública, demostrando que la corrupción, el cáncer que ha quejado a los mexicanos, va a desaparecer. Y parte de lucha que encabeza Andrés Manuel, pues está viendo en el combate al huachicoleo. Se ha visto también de los malos gobiernos y quienes van a ir presos por haber ocasionado la pobreza extrema en México, porque se hicieron muchos ricos a costa de miles y miles de pobres. Y hoy nuestro amigo Omar crea una lucha aunada a los ideales de Manuel. Fuera la corrupción, sindicato petrolero. Así que, amigos y amigas, fuera la corrupción de México. Para que la clase trabajadora, la clase obrera, tenga más oportunidades. Por eso es esta lucha que encabeza nuestro amigo Omar Toledo aquí en la Ciudad de México, representado por... Ahí lo tienen, señores. Ahora, ¿por qué harían paro los sindicalizados de Pemex si para Romero de Champs todo está muy bien? Para empezar, Carlos Romero de Champs ya se había posicionado a favor de las medidas de Andrés Manuel para evitar, para terminar con la corrupción dentro de Pemex y sobre todo contra el huachicol. Pero nosotros sabíamos que efectivamente eso que decía Romero de Champs de estar 100% de acuerdo tenía interés.
y con muchos pies. Y es que, solo para que ustedes lo sepan, amigos míos, hay documentos que demuestran que han sorprendido a sindicalizados y ex empleados de Pemex con armas, uniformes del ejército, tecnología para detectar los ductos y artefactos para perforar tomas clandestinas. Como lo están escuchando, señores, prácticamente la colaboración del sindicato es completamente relevante e indispensable para las bandas criminales dedicadas al huachicol, prácticamente porque han reclutado a los trabajadores de Pemex. Hay varios detenidos que efectivamente eran jubilados de Pemex. Hay documentos, hay investigaciones, hay diferentes expedientes en donde efectivamente jubilados, extrabajadores, sindicalizados de Pemex fueron reclutados por las bandas de huachicol y fueron detenidos con armas de fuego, pero conocían por completo el manejo de los ductos. Hay jueces que los han dejado en libertad, por ejemplo, hablamos de Felipe de Jesús U, acuérdense que por la ley de protección de datos personales no se pueden dar apellidos, pero Felipe de Jesús fue uno de 4 detenidos que fue jubilado de Pemex, tenía arma, conocía perfectamente el manejo de los ductos y un juez lo dejó en libertad. Así como lo escuchan, a pesar de todas las anomalías, a pesar de todo, lo dejó en libertad. Y sí, siguió trabajando como sindicalizado en Pemex. O sea, sabiendo que ya lo habían robado, que portaba armas, que él sabía cuándo y dónde estaba el manejo de los ductos y que pues estaba avisando. Sabiendo todas estas anomalías, teniendo las pruebas suficientes, los jueces lo dejan en libertad. Bienvenidos a México, mis niños, porque en México uno puede ser tan corrupto como le sea posible y salir tan impune como la lana le permita. Ese es el asunto aquí en México, señores, que obviamente pues no es que el sindicalizado se pagara sus moches y saliera en libertad y regresara a trabajar a Pemex como si nada. Es que hay intereses atrasito que los necesitan ahí afuera haciendo el trabajo sucio. Porque déjeme decirle, ¿cree usted que los funcionarios de Pemex son los que van a ir haciendo los trabajos sucios? ¿Que van a ir abriendo ductos, cerrando ductos, van dándole el pitazo al otro? No. Eso lo hacen los sindicalizados, el obrero. Ese es el que se echa la chamba peligrosa, el que tiene que andar portando armas, el que tiene que andar usando uniforme del ejército. Ese es el que tiene que estar pues, poniendo en riesgo su vida para ganarse unos varitos más, que de por sí en Pemex no se gana mal, déjenme les recuerdo. Pero para todo esto, pues hay alguien que nos confirma todavía más esta teoría de que necesitan a los obreros trabajando para los huachicoleros. Y es ni más ni menos que su líder sindical, Romero de Champs. Señores, para empezar, ya no se nos hace raro, es Romero de Champs. Nadie le extraña, ¿verdad? Ok. Entonces, Romero de Champs, ahora parece que hay un supuesto amparo. Parece ser, señores, aunque el gobierno federal y Andrés Manuel López Obrador han dicho que ellos no tienen registro de que exista, ojo con lo que les estoy diciendo, no hay un registro ante el gobierno federal de que exista un amparo tramitado por Carlos Romero de Champs, líder del sindicato de Pemex. Pero este amparo se presume que fuera tramitado justo antes de que iniciara el plan de Andrés Manuel contra el huachicol. Así como en la raya, de panzazo. Carlos Romero de Champs, por supuesto, señores, que no ha sacado ni nada, ni la sombra de su sol ha salido para decirnos esto. Pero el diario Reforma dijo que el martes pasado Carlos Romero de Champs tramitó un amparo para evitar ser detenido. Esto, pues, como bien les decía, es por el tema de la corrupción en Pemex. Según Reforma, se dio a conocer que el también ex senador del PRI teme a que sea detenido, por lo que presentó una demanda de amparo para pedir que sea suspendida cualquier orden de aprehensión que exista en su contra. De acuerdo con el mismo diario, se tuvo acceso al amparo el martes pasado y se presentó efectivamente este amparo en contra de todos los jueces federales de la Ciudad de México, Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y su Policía Ministerial. Y parece ser que el líder sindical está alegando que el pasado fin de semana unos supuestos agentes vestidos con uniformes de policía
comenzaron a buscarlo en las oficinas de sus abogados, por lo que en la demanda solicita ser protegido contra cualquier orden de comparecencia o citatorio, tener acceso a cualquier investigación en su contra, suspender cualquier acto de autoridad en su contra y que se le modifique el pago de una garantía asequible, petición que de manera expresa solicitó, pues aseguró que en ese momento su situación económica no le permite erogar cantidades importantes de dinero. No se pase, Romero, no te pases de lanza. No tiene la suficiente liquidez como para desembolsar cantidades importantes de dinero. O sea, demanda y quiere que le paguen el amparo. Solo alguien podía hacer algo así y era Romero de Champs. Alguien con el suficiente dinero, poder y corrupción en su cobija era capaz de hacer lo que acaba de hacer, ampararse contra una supuesta investigación que no sabe, pero fue supuesta, argumentando que unos supuestos agentes que no sabe, porque fueron supuestos, él nunca los vio, pero argumentó todo esto para decir que se va a amparar en contra de cualquier investigación en su contra y además que se la paguen, porque él no tiene la suficiente cantidad, no tiene tanta lana. O sea, sí tiene para comprarse un Ferrari de oro, pero no tiene tanta lana. O sea, sí tiene para tener muchos coches, para vivir de lujos, para comer todo el día, pero no tiene tanta lana. O sea, Romero de Champs tiene para robarle a todo el sindicato, pero él no tiene tanta lana para pagarse un juicio. Neta. Bienvenidos a México, en donde el corrupto puede ser todavía más corrupto, salirse impune y encima pedir que le paguen la demanda. Híjole, no se los puedo terminar de explicar, señores. Así de incoherente, así de bello, así de precioso tenemos a Carlos Romero de Champs. Y luego, porque los sindicalizados andan haciendo paros simbólicos en Pemex. Qué bello, ¿no? Y luego, no hay corrupción en Pemex. ¿Cuál? Ni existe. La corrupción en Pemex es tal que prácticamente su líder sindical tiene que pedir que le paguen la demanda cuando tiene todo el dinero del mundo en los bolsillos y hasta donde no se pueden imaginar. Solo en México, me cae que solo en México. Ya para cerrar, señores, vamos a una noticia un poquito más alegre, y es que Andrés Manuel López Obrador declaró este año, este 2019, como el año nada más y nada menos que de Emiliano Zapata. Andrés Manuel dijo que este es el año de Emiliano Zapata, 2019, ya no es 2019, es el 2019 zapatesco, es Emiliano 2019 Zapata. Así es como va a funcionar este año para todos nosotros. Y no solo esto, sino que invitó a los familiares directos de Emiliano Zapata. En la conmemoración por su asesinato en esta conferencia matutina, Andrés Manuel pues invitó a uno de los nietos de Emiliano Zapata, le regalaron un sombrero a Andrés Manuel, se veía muy chistoso con sombrero en realidad, pero este no es solo un sombrero, era un sombrero revolucionario. Ojo, porque todavía se veía mucho más coqueto Andrés Manuel, se veía como la revolución del 2019, año de Emiliano Zapata Reloaded. Es como, está muy extraño esto, pero está muy divertido. Si lo vemos desde una forma de perspectiva más entretenida, pues el año de Emiliano Zapata, versión Andrés Manuel, los Zapata, mejor dejo de debrayar y los dejo con el mensaje tan emocionante, tan revolucionario del nieto de Emiliano Zapata. Reforma, justicia y ley, tierra y libertad, lemas de nuestro general Emiliano Zapata Salazar. ¡Viva mi general Emiliano Zapata Salazar! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones! Y pues ya se acabó. Señores, esto fue La Neta Noticias. Ya se pueden ir a zambandunguear con gusto y con placer en el segundo viernes del año, segundo viernes de enero, mitad de enero prácticamente, señores. Yo no sé en qué momento,
pero así se nos va el 2019. Les mandamos un beso y un saludo a todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como La Neta Noticias MX, La Neta Noticias en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. No se dejen engañar, no acepten imitaciones. Somos los únicos originales con más de 10 millones de seguidores en Facebook, pero sobre todo activen la campanita en YouTube, suscríbanse, activen las notificaciones para que en cuanto llegue video, ustedes lo vean de bolón ping pong. Y amigos, si nos ven por la televisión, Acústica Noticias, canal 160 de Total Play y canal 79 de Easy. A mí me encuentran como @memeyamelca en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Síganme, compartan. Luego hacemos denuncias muy chistosas, unas no que otras. De verdad, a veces uno se enoja y se embrutece, pero sobre todo, ahí andamos para ustedes. Nos vemos el lunesito, ¿o no es cierto? Mañana nos vemos en Desgárrame en YouTube y en Facebook de La Neta Noticias a las 2, 4, no me acuerdo, a las 2 de la tarde, mañana Desgárrame, para que lo puedan ver con esta pequeña cápsula informativa de sabadito. Así que, señores, partiendo, habemos terminado, se puede cerrar la misa de gallo, que no es de gallo, pero se cierra la misa. Adiós.